El 8 de julio de 1947, el ejército de Estados Unidos afirmó haber visto un platillo volante. Estoy convencido de que aquello venía de otra civilización. Pero a las pocas horas se retractaron de su declaración. Más de 70 años después, el debate sigue latente. Es algo de fuera de este planeta. Parece sacado de una peli de ciencia ficción de los 50. ¿Encontraron los militares seres extraterrestres y su nave espacial? De ser así, el gobierno estadounidense ha guardado uno de los secretos más grandes de la historia. No estamos solos en el universo. Es la historia más importante del milenio. Con una cifra de avistamientos más alta que nunca, mucha gente exige al gobierno que cuente la verdad. ¿Qué pasó realmente en Roswell? Archivos ocultos al descubierto. Los secretos sobre los ovnis de Roswell. En el verano de 1947, el ganadero Mac Brazel encontró unos desechos inusuales en uno de sus campos. Brazel metió en su camión muestras del material y condujo 120 kilómetros hasta Roswell, Nuevo México. Lo llevó para enseñárselo al sheriff George Wilcox. Mientras estaba allí, el reportero de la radio local, Frank Joyce, llamó para ver si el sheriff tenía alguna historia que contar. Sheriff Wilcox, soy Frank Joyce. ¿Qué tal? El agente pasó el teléfono a Mac Brazel y él explicó al reportero que había encontrado los posibles restos de un platillo volante. Pensé que era un friki. Un tipo que había leído sobre algo y lo había malinterpretado, que era una broma. Para librarse de él, Joyce le dijo que se pusiera en contacto con el ejército. Hola, soy Frank Joyce, desde KGFL, Roswell, Nuevo México. 2 días después, Frank Joyce recibió una visita. Era el teniente Walter Hout, agente de prensa del único escuadrón de bombas nucleares de Estados Unidos, el 509 de Roswell. Me debía una historia. Me había quejado poco antes de que le había contado una historia a otra persona y me había dejado fuera de la lista. Así que me trajo una noticia, y en cuanto la leí, supe enseguida que era el hombre del teléfono. El comunicado de prensa decía que las fuerzas aéreas del ejército habían encontrado un platillo volante en un rancho al norte de Roswell. Frank Joyce sacó una conclusión. Si el ejército dice que han descubierto un platillo volante, debe de venir del espacio exterior. Joyce retransmitió la extraordinaria historia a su audiencia. Era posiblemente la mayor noticia de todos los tiempos. Es la única vez en la historia de los Estados Unidos que el gobierno declaró haber visto un platillo volante. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. La noticia reveló otros datos, como que una pareja de la zona había visto un objeto desconocido en el cielo el 2 de julio. El comandante Jesse Marcel había visto los restos y se los llevaba al cuartel general del ejército. La prensa captó esta increíble historia y la lanzó por todo el mundo. En cuanto salió esta noticia, se desató el caos. Llamaban de Nueva York, de Londres, todo el mundo quería saber más. Apenas 2 semanas atrás, la gente descubría el concepto de los discos de vuelo o platillos volantes. El 24 de junio, un respetado piloto, Kenneth Arnold, reportó haber visto 9 objetos volando sobre el monte Rainier que parecían platos lanzados al agua. Well, at about 2:15, I took off from Chehalis, Washington, and I noticed to the left of me a chain which looked to me like the tail of a Chinese kite. They looked something like a pie plate that was cut in half with a sort of a convex triangle in the rear. Aunque Arnold describió la nave con alas de murciélago, la imagen de un platillo volante se incrustó en las mentes y el término se quedó. Durante las siguientes semanas se reportaron cientos de avistamientos de estos platillos volantes.
La noticia de que se había encontrado uno cerca de Roswell les dio a los estadounidenses la esperanza de que pronto obtendrían respuestas. ¿Qué eran estas naves? ¿Cómo viajaban tan rápido? ¿Eran de este mundo o de otro? No creo que ese aparato perteneciera a Estados Unidos, ni creo tampoco que viniera de Rusia. Aquella noticia fue lo suficientemente importante como para que el director del FBI, J. Edgar Hoover, pidiera que le mantuvieran informado. El misterioso material fue trasladado a Fort Worth, Texas, para su análisis. 4 horas después, el general Roger Ramey convocó una rueda de prensa. Comunicó a los medios que, a diferencia de los informes anteriores, los restos no eran más que un globo meteorológico y que no se trataba de ningún platillo volante. El comandante Marcel, que había recogido el material, posó con aquellos materiales. Y la gente aceptó enseguida las explicaciones del ejército. La gente no es consciente de que hace 60 años las cosas eran muy diferentes a como son hoy. Si el gobierno te decía que era un elefante rosa, te lo creías. De la noche a la mañana, uno de los titulares más importantes se había convertido en una mera anécdota. Y podría haberse quedado así si no fuera por un testigo ocular cuyo testimonio reabriría el caso Roswell y asombraría al mundo. A finales de 1978, un investigador de ovnis conoció al comandante jubilado Jesse Marcel, el oficial que había recogido los restos en el lugar del incidente. Fui a visitarle a Florida. Recibí su testimonio de primera mano. Lo tenía sentado más cerca de lo que estás tú ahora mismo. Y fue impresionante. Marcel declaró que fue un encubrimiento. Dijo que los restos de globo meteorológico mostrados a la prensa los habían intercambiado. Lo que realmente encontró en Roswell en 1947 no era de este planeta. Un material similar al papel de aluminio, que puedes doblar una y otra vez y luego se vuelve a desplegar por sí solo, como una lámina de metal muy fina y ligera, imposible de cortar. No había forma de quemar ni de cortar aquello y tenía unos símbolos extraños. Stanton Friedman buscó más testigos oculares. Durante los siguientes 2 años encontramos a 62 personas vinculadas con Roswell. El libro resultante, El incidente de Roswell, pintó una imagen muy diferente de la historia del globo meteorológico. Hablaba de una nave espacial estrellada, de cuerpos extraños y de una historia encubierta por el gobierno que inspiró una obsesión en todo el país. Hoy Roswell, Nuevo México, es la capital mundial de los ovnis. Cada año miles de personas vienen a esta ciudad para rendir homenaje a la casa de ET. Los juguetes y las camisetas representan a los alienígenas que se cree que aterrizaron aquí en 1947. Hay un museo dedicado a mantener la integridad de la leyenda de Roswell. Mientras que algunos vienen por curiosidad, la mayoría de los ufólogos están convencidos de que el gobierno les ha estado ocultando a ET durante 70 años. Según una encuesta realizada en 2012, el 77% de los estadounidenses creen que los extraterrestres han visitado la Tierra. Los autodenominados investigadores de ovnis, como Dennis Baltasar, han venido aquí durante años para tratar de reconstruir el enigma de Roswell. Algo sucedió aquí en 1947 y lo taparon. Nunca ha salido a la luz pública una sola prueba física del accidente de 1947. Los documentos desclasificados no habían revelado nada convincente. Pero de repente, el 24 de junio de 1997, la Fuerza Aérea de Estados Unidos rompe su silencio sobre la controversia de Roswell. And now this from the Pentagon. 50 years after a mysterious something landed in the Arizona desert,
The Air Force has issued a 231-page report on what's become known as the incident at Roswell. But the report seems to raise just as many questions as it tries to answer. El informe solo enfureció a los ufólogos, ya que esgrimieron que estaba lleno de incoherencias. Los creyentes en los ovnis se fían casi exclusivamente de los testimonios individuales. Juntos, estos testimonios dan forma a la leyenda de Roswell. Desde 1978 han convencido a más de 100 testigos para que hablen de lo que vieron en Roswell. Para mí los testigos son el factor clave, el ingrediente esencial para resolver esto. Ahora, lograr que hablen es otra historia. Muchos de ellos, como George Nullin, tienen solo recuerdos borrosos. Lo que vi no era de este mundo. A los 17 años, el soldado Nullin estaba trabajando en un B-29 en Roswell, en el 47, cuando recuerda haber visto algo que parecía parte de una nave espacial. Lo primero que me llamó la atención fue un objeto que estaba en los compartimentos de las bombas, porque tenía un color que me fascinó. Era gris, pero no había visto algo así, y tampoco después de aquello. Testimonios como este, recogidos décadas después, se han reunido para contar la leyenda de Roswell en una serie de libros sensacionales. Don Smith, un cartero convertido en escritor de historias de ovnis, lleva casi 3 décadas siguiendo el misterio de Roswell. Sus numerosos libros sobre el tema le han convertido en uno de los campeones de la leyenda. Los testigos de Smith le han convencido de que lo que vio el gobierno en 1947 en realidad fue un platillo volante. Todos nuestros testigos nos dicen que el primer comunicado de prensa fue el correcto, el que describía un platillo volante. Gracias a estas cuentas, los ufólogos a menudo citan a Roswell como la mejor prueba de que los extraterrestres han estado aquí. Pero se enfrentan al desacuerdo de la comunidad científica. Los testimonios de los testigos no son nada fiables. Y lo sabemos por todas las investigaciones realizadas en los 90 sobre los falsos recuerdos. El negocio de las personas que recuperan recuerdos de hace décadas que en realidad no sucedieron. La leyenda comienza contando por qué los extraterrestres se fijaron en la Tierra en los años 40. En 1945 explotó la primera bomba atómica, creando un destello que pudo verse desde el espacio. Creo que vinieron para investigar qué actividad había aquí. Querían saber si teníamos ejército. Otros héroes de Roswell creen que los alienígenas vinieron aquí para salvarnos. Quizá vinieron a ayudarnos. Roswell está a menos de 150 kilómetros de donde se detonó una bomba atómica 2 años antes del incidente. Tal vez estaban ahí fuera preguntándose, ¿qué hacen estos payasos? ¿Piensan autodestruirse? Don Smith ha entrevistado a testigos militares que recordaron haber visto ovnis en Nuevo México en junio de 1947. Hablamos con uno de los controladores del radar del aeródromo de Kirkland en Albuquerque y nos reconoció que detectaron una serie de incógnitas en todo el estado durante varios días previos al incidente. El día de la independencia de 1947, el ganadero que encontró los restos, Mac Brassell, presenció una fuerte tormenta eléctrica. Y contó que entre los truenos le pareció oír una especie de explosión. La historia de Roswell cuenta que a una de las naves extraterrestres le alcanzó un rayo que le causó graves desperfectos. Los trozos de la nave cayeron en el campo de Mac Brassell antes de estrellarse contra el suelo a unos 50 kilómetros de distancia. ¿Dónde dices que lo encontraste? Llegué y estaba esparcido por aquí. En cuanto la historia llegó al campo aéreo del ejército de Roswell, se envió a 2 agentes para evaluar y recoger los restos. El comandante Jesse Marcel y el capitán Sheridan Cavitt llenaron varios sacos con el material. Esa noche el comandante Marcel se llevó algunos de los restos a su casa y se los mostró a su hijo de 11 años, Jesse Jr.
Cuando lo vi dije, ¿me has despertado para enseñarme un montón de basura? Y respondió, no, fíjate bien, porque esto no lo vas a volver a ver. Creo que son piezas de un platillo volante. Mientras tanto, hubo otro avistamiento mucho más cerca de la ciudad, también basado en testimonios civiles. Un testigo ya fallecido, Jim Ragsdale, declaró haber estado con su novia cuando vio una nave espacial impactando a 80 kilómetros al noroeste de Roswell. En una declaración jurada, describió cómo los militares llegaron rápido y se llevaron tanto la nave espacial alienígena estrellada como a su tripulación muerta. Al norte de la ciudad, metieron en un remolque y varias ambulancias los restos de una nave y su tripulación. Según la versión de Ragsdale, se encontraron 4 cuerpos extraterrestres entre los restos. Dichos alienígenas eran pequeños, con la cabeza grande y los ojos enormes. Hemos hablado con testigos de primera mano, de segunda, tercera y cuarta, y todos sus relatos coinciden bastante bien en la descripción de los cuerpos encontrados. El reportero Frank Joyce recuerda que Mac Brassell le dijo que había cuerpos extraños en el primer escenario. La pregunta clave que le hice fue, ¿había algún pasajero? Y respondió, sí, había criaturas pequeñas. No eran humanos y estaban muertos. En otras palabras, lo que vio fue a unos extraterrestres muertos. Si alguna de estas historias era cierta, una nave alienígena estrellada y su tripulación muerta se encontraban ahora en manos del ejército estadounidense. Varios testigos afirman que los militares trasladaron luego los restos y los cadáveres al hangar 84 del campo aéreo de Roswell. He entrevistado a un testigo que dice haber visto un cadáver en el hangar donde se llevaron los restos de la nave antes de enviarlos a Wright, Ohio. El campo aéreo de Wright-Patterson en Ohio es una base militar de alto secreto para examinar aviones enemigos. Solo testimonios de segunda mano sostienen que allí se transportan materiales extraños, pero esa se ha convertido en una parte aceptada de la leyenda. De vuelta en Roswell, algunos testigos como Jim Ragsdale declararon que ahí hubo una gran operación de limpieza. Unos 50 o 60 soldados se pusieron a trabajar codo con codo para recoger hasta el último fragmento de ese accidente. Los que creen en los ovnis también aseguran que los militares saquearon las oficinas de los medios de comunicación para que no se filtrara nada. Tenemos numerosos informes de la radio y de los periódicos que describen cómo los militares pasaron de una oficina a otra confiscando papeles, revolviendo escritorios y archivadores. Algunos afirman que a varios testigos, como el ganadero Mac Brassell, se les amenazó para que mantuvieran la historia en silencio. Cuando por fin le permitieron regresar a casa, había jurado guardar el secreto. En aquel momento, todos dicen que se le veía hundido. Está bastante claro que el gobierno recurrió a medidas bastante extremas para mantener esto en silencio. ¡Vamos, vamos! La leyenda de Roswell solo cobró vida a finales de los 70, 30 años después. Pero casualmente, es casi idéntica a un falso avistamiento de ovni en los 50. ¿Coincidencia o no? En 1945, los estadounidenses se enfrentaban a una amenaza mucho mayor que los extraterrestres. De repente, el miedo a una guerra nuclear se volvió muy presente. La Guerra Fría se nos venía encima. Teníamos miedo de los rusos, las bombas de hidrógeno y los ataques de todo tipo. Las historias sobre objetos voladores 2 años después, en 1947, solo aumentaron la preocupación general. ¿Esos platillos volantes eran aviones espías rusos o estadounidenses? ¿O eran de otro mundo? Cientos de películas, libros y cómics sobre los ovnis fascinaban al público. Salían extraterrestres y naves espaciales en el cine y la televisión, y aunque eran aterradores, a la vez servían de entretenimiento que nos alejaba del miedo real, que eran los rusos.
En 1950, un libro de no ficción ofrecía pruebas de que los alienígenas nos estaban visitando. Detrás de los platillos volantes, escrito por el columnista Frank Scully, narraba la historia de un ovni estrellado. Frank Scully era un autor con buena reputación y escribió un libro con lo que dos hombres le habían contado sobre un incidente en Nuevo México. Los dos informantes de Scully le revelaron que, al igual que en Roswell, se encontró otro ovni estrellado con alienígenas muertos en Nuevo México en 1947. Hubo una especie de accidente en la carretera. Se levantaron los cadáveres y se llevaron a una base militar en el norte de Nuevo México. La historia es similar a la de Roswell en muchos sentidos. La nave alienígena estaba hecha de una especie de metal ligero pero indestructible y llevaba encima una escritura jeroglífica. Al parecer, los cuerpos eran esqueléticos, de 10 metros de altura y de apariencia humana. Y como en Roswell, las pruebas permanecieron ocultas en una base militar secreta. Pero curiosamente, el libro no tenía nada que ver con Roswell. La publicación de Frank Scully en 1950 sitúa el relato en Aztec, Nuevo México, a 600 kilómetros de Roswell. La historia de Roswell, tan parecida a la que relata el libro, no se contó durante otros 30 años. Detrás de los platillos volantes fue un éxito de ventas y la mayoría creía en su veracidad. Luego, en 1952, los dos informantes, Silas Newton y Leo Gebauer, fueron declarados culpables de fraude. Su historia era una completa farsa. Pero la noticia del engaño tuvo poco impacto. Para entonces, la idea de que los extraterrestres nos visitaban en platillos volantes ya había cautivado la imaginación del público. El concepto de los platillos volantes es un mito clásico creado por una sola persona que los describió con esas palabras. Y desde entonces, todos los autores de ciencia ficción y todos los cineastas dijeron: tenemos que construir un modelo que se ajuste a esa imagen. La ciencia ficción se estaba convirtiendo en un hecho científico. Muchas de las películas de ciencia ficción de los 50 se desarrollaban en los desiertos de Nuevo México, un hervidero de proyectos de alto secreto. Desde bombas nucleares a cohetes, naves experimentales y otras armas mortales. Todos estos proyectos eran secretos y estaban rodeados de una intensa seguridad. Y estas actividades encubiertas acabaron creando sospechas entre los civiles. La ciencia ficción comenzó a pintar a los militares como los malos. Después, en los 60, vino la guerra de Vietnam. Era la primera guerra en la que los estadounidenses no tenían las de ganar. La enorme pérdida de vidas y las operaciones clandestinas cambiaron la imagen que los ciudadanos tenían de su gobierno. La desastrosa gestión de Richard Nixon se sumó a la creciente desconfianza de la nación. ¿Qué más estaba encubriendo el gobierno? Cualquier cosa parecía posible, incluso extraterrestres. En este contexto de desconfianza, circularon rumores de que el ejército estaba ocultando tecnología alienígena en bases militares secretas. Los lugares secretos, como la base aérea de Wright-Patterson y, sobre todo, el Área 51, son sitios misteriosos que queremos visitar para ver qué hay allí, pero no nos lo permiten. ¿Qué podemos hacer entonces? No nos dejan dar rienda suelta a la imaginación. Durante más de 30 años, la historia de un platillo volante descubierto en Roswell había permanecido completamente inactiva. Ni siquiera se mencionaba en los libros de ovnis. Después, en 1978, Jesse Marcel, el oficial que había recogido los restos 31 años atrás, volvió a contar sus recuerdos. ¿Influyeron en su relato 3 décadas de historias de ciencia ficción?
Parecía sacado de una película de ciencia ficción de los años 50. Era perfecto. Cuando se lanzó a nivel nacional estábamos dispuestos a creer que eso podría haber pasado, porque el contexto de la época nos ayudaba a aceptar esta clase de historias. Las películas y series como Expediente X y Stranger Things han fomentado aún más la leyenda de Roswell. En 2013, una encuesta indicaba que el 50% de los estadounidenses cree que existe vida extraterrestre. Los extraterrestres estuvieron aquí, siguen aquí y quizá nosotros seamos sus hijos. La mitad de ellos cree en ET porque se les ha mostrado pruebas convincentes. ¿O será por culpa de décadas de obras de ciencia ficción que parecían reales? Los defensores de los ovnis creen fervientemente que el gobierno está ocultando una nave alienígena y su tripulación muerta. Algo se estrelló aquí y lo quisieron esconder. Y sea lo que sea, aún se encuentra en posesión del gobierno. Muchos libros y películas han afirmado que hubo un increíble encubrimiento militar. Pero las demandas al gobierno para hacer públicos los secretos de los extraterrestres no han destapado ningún dato relevante. Hay una organización dedicada a buscar en el espacio cualquier señal de inteligencia extraterrestre, el Instituto SETI. La cuestión es que aún no hemos encontrado señales en el espacio que indiquen que hay alguien ahí fuera. Sea cual sea la verdad sobre Roswell, a partir de junio de 1947 hubo avistamientos de ovnis en todo el país. En 1948, el Pentágono respondió con una investigación llamada Proyecto Libro Azul, que aglutinaba testimonios militares y civiles. En junio de ese año, solo 12 meses después del supuesto incidente de Roswell, un comité asesor del Proyecto Libro Azul se reunió en secreto para discutir sus hallazgos. El coronel Howard McCoy, jefe de inteligencia, confirmó en la reunión secreta que el ejército nunca había encontrado un platillo volante. Luego soltó una declaración demoledora para el caso Roswell. McCoy dijo, y cito, «No se imaginan cuánto daríamos por presenciar un accidente de esas características y poder rescatar lo que hubiera». Si la historia alienígena de Roswell fuera cierta, la operación habría generado una enorme cantidad de papeleo militar. Pero nunca han surgido pruebas convincentes que apoyen las afirmaciones sobre los ovnis. El único indicio proviene de muchos testimonios de testigos oculares. Esta larga lista de testigos es muy curiosa. No salió a la luz, por así decirlo, hasta los 80, cuando Roswell se convirtió en el incidente de Roswell, la meca de la ufología. Y eso nos dice más sobre la creación de mitos modernos que sobre los relatos de los testigos. Dennis Baltasar reconoce que la historia de Roswell está llena de testigos poco fiables. Algunos testigos han exagerado su versión, otros han mentido abiertamente y otros no han participado, pero han dado la impresión de que sí estuvieron. Los testimonios falsos y las abundantes mentiras en el caso Roswell recuerdan a la novela de 1950 Detrás de los platillos volantes. La única parte concreta de la leyenda de Roswell es que se encontraron restos de algo desconocido en las tierras de McBrazel en 1947. Cuando Jesse Jr. tenía 11 años y los vio, su padre ya estaba convencido de que eran extraterrestres. Dijo que creía que eran piezas de un platillo volante, y yo no tenía muy claro lo que quería decir con eso. Jesse Marcel es la única persona que siempre ha afirmado que tocó el material encontrado esa noche en 1947. Su testimonio es esencial para demostrar que el incidente de Roswell fue extraterrestre. Pero el doctor Michael Shermer argumenta que a cualquier niño le influiría mucho la opinión de su padre. Un niño de 11 años siempre va a creer lo que le diga su padre. Y en este caso, su padre era un militar muy respetado. Así que, con más razón, se lo va a creer. Aunque es un testigo importante, gran parte de lo que Marcel describe parece bastante común. Había un montón de láminas metálicas, una especie de aluminio grueso, y había un poco de material plástico negro, parecido a la baquelita. La leyenda cuenta que esas láminas tenían cualidades extraordinarias, pero aquel niño no vio ninguna.
Sé que debería ser como un trozo de metal con memoria, que si lo doblas una y otra vez, luego vuelve a su forma original. Otros testigos clave, entre ellos Mac Brassell, sugieren que los trozos eran bastante comunes. En la única entrevista, el 8 de junio de 1947, afirmó que había encontrado restos brillantes de tiras de goma, papel de aluminio y palos. El capitán Sheridan Cavitt era el agente de paisano que acompañó al comandante Marcel. En una declaración jurada, explicó que en los restos había palitos como los de bambú, así como un material metálico reflectante muy ligero. Los creyentes en los ovnis se niegan a aceptar estas declaraciones. Argumentan que los testigos pueden haber estado confundidos o, peor aún, obligados a mentir por el gobierno estadounidense. En 1978, Jesse Marcel afirmó que el posible material extraterrestre que vio en Roswell se había intercambiado por los restos de un globo meteorológico. El comandante Marcel dijo hasta el día de su muerte que aquello no fue lo que él trajo de Roswell, Nuevo México. Para los ufólogos, eso explica por qué lo que vio el público en las fotos parecían trocitos de un globo meteorológico y no un platillo volante. Pero el asombroso nuevo testimonio del propio hijo de Marcel indica que su padre pensó que los restos que vieron los reporteros eran en realidad piezas de una nave espacial extraterrestre. Curiosamente, mi padre dijo que los periodistas solo vieron una pequeña parte de la realidad. Entonces, ¿eso significa que en esa mezcla de restos de globo había piezas del artefacto real? Jesse Marcel sigue convencido de que había algo en los restos que solo podía ser alienígena. Describe pequeñas vigas metálicas con símbolos jeroglíficos. Había una viga, como una viga de metal en miniatura que tenía unos símbolos violáceos en el borde interior. Y mi padre dijo algo de que aquello era escritura alienígena. Mientras Marcel Jr. hablaba de vigas metálicas, su padre las recordaba como no metálicas, más bien como de madera. Estas contradicciones entre los testigos oculares se encuentran muy extendidas entre los fieles de Roswell. Otros testigos clave también describieron restos de madera, papel de aluminio y tiras de goma que no tenían nada de extraordinario. A los científicos les cuesta creer que una nave espacial extraterrestre estuviera construida con materiales tan simples. Si vas a pasar de un sistema estelar a otro, necesitas una nave que pueda recorrer una fracción considerable a la velocidad de la luz. Tendría que cruzar decenas de miles o cientos de miles de kilómetros por segundo. Y una nave así debería tener unos motores enormes. Probablemente sería del tamaño de un transatlántico. Aunque las características físicas de este material siguen cuestionadas, casi todos los testigos clave mencionaron que había unas marcas inusuales. Los dos Marcel creen que eran jeroglíficos alienígenas. Pero otros testigos declararon que no eran más que patrones floreados. A lo largo de los 80, la sospecha de un encubrimiento alimentó la leyenda de Roswell. Luego, a principios de los 90, dos investigadores de ovnis, Carl Flock y Robert Todd, desenterraron una misión de alto secreto que había sido olvidada durante mucho tiempo. Ofrecía una solución mucho más sencilla y terrenal al misterio de Roswell. En 1945, Estados Unidos detonó la primera bomba atómica. Era solo cuestión de tiempo que los soviéticos desarrollaran su propio programa nuclear. En 1947 comenzó un programa de espionaje secreto estadounidense llamado Proyecto Mogul. Una misión altamente clasificada que se diseñó para enterarse de cualquier prueba atómica soviética. Mogul estaba tan clasificado que no sabíamos cuál era su clasificación. De hecho, Mogul obtuvo la misma clasificación que el programa de las bombas de hidrógeno. El proyecto Mogul utilizó unos 50 globos de goma para llevar dispositivos de escucha, llamados transpondedores, a la atmósfera superior.
En esas alturas el sonido se movía mucho más rápido y, en teoría, una explosión nuclear podría detectarse incluso desde el otro lado del mundo. Sé que funcionó porque un día vi una hermosa señal en el Pacífico. Era la explosión de una bomba nuclear estadounidense y se estaba siguiendo desde Nuevo México. En 1947, B. de Jindelberg era un joven estudiante de ingeniería en la Universidad de Nueva York cuando los militares pidieron a su departamento que trabajara en el proyecto Mogul. El equipo comenzó a reunir los materiales necesarios para llevarlo a cabo. Un artefacto que encargaron a un fabricante de juguetes de Brooklyn fueron los reflectores de radar con forma de cometa llamados Rawin. Se usarían para rastrear los movimientos de los globos y el equipo necesitaba cientos de ellos. Eran básicamente 6 cometas de puntas con una estructura de madera de balsa cubiertas con papel de aluminio y protegidas por un material blanco resistente. En junio de 1947, el equipo de la Universidad de Nueva York viajó a la zona de pruebas de White Sands, Nuevo México. Desde este remoto lugar desértico empezaron los lanzamientos experimentales de su nueva misión de alto secreto. Esa fue la primera vez que utilizaron globos de nivel constante. Nos interesaba principalmente el desarrollo de esos vehículos, de los cuales todavía estábamos aprendiendo y experimentando. El 4 de junio, el vuelo de prueba número 4 despegó a media tarde. Pero debido a las nubes, el equipo de Mogul pronto perdió su rastro, tanto desde el radar como desde el avión de seguimiento, en cuanto giró al noreste hacia Roswell. El dispositivo tenía 186 metros de largo, 2 veces la altura de la Estatua de la Libertad. Con hasta 50 globos grandes, 9 Rawin brillantes, controladores de balasto y transpondedores, no se parecían nada a unos globos meteorológicos. Finalmente, los globos de goma de neopreno se desintegraron y se esparcieron sobre el desierto. Pese a que la misión era de alto secreto, los materiales tenían poco valor y el equipo de Mogul consideró que no era prioritario recogerlos. La descripción que hace Brassel de los restos, caucho, papel de aluminio y madera de balsa, encaja a la perfección con el proyecto Mogul. Las fotografías de los trocitos parecen coincidir. El proyecto Mogul parece ser la solución perfecta, pero hay una pieza del rompecabezas que no encaja. Jesse Marcel Jr. cree que los jeroglíficos que vio en los desechos de Roswell no eran de este mundo. Las vigas no eran como nada que yo haya visto. Aquello era de otra civilización. Tenía razón. No parecía haber ningún motivo para que el proyecto Mogul hubiera empleado jeroglíficos extraños. Pero tras inspeccionar con detalle los diseños de los reflectores de radar, encontramos una pista vital. El papel de aluminio tenía que fijarse al armazón de madera de balsa con pegamento y cinta adhesiva. La compañía de juguetes de Brooklyn, encargada de hacer los Rawin, usó lo que tenía a mano, lo que incluía una cinta adhesiva para niños con motivos florales y color violeta. A los pocos días, bajo el sol del desierto, la cinta adhesiva pudo haberse desprendido y caído. Con ese calor, el tinte violeta se habría estampado en la madera junto con las marcas de los dibujos de flores. Parte de la cinta tenía una inscripción del Departamento de Juguetes de Brooklyn. Sí, y de ahí provienen los jeroglíficos. En realidad no era nada exótico. El proyecto Mogul es para la mayoría de los científicos la respuesta más racional al misterio de Roswell. Un nuevo testimonio sugiere que el proyecto Mogul y sus sucesores también pueden haber sido responsables de todo el fenómeno de los ovnis. A partir de junio de 1947 se lanzaron cientos de globos de alto secreto a las alturas de todo el país. Los globos eran cada vez más raros. B. de Gildenberg cree que estos globos eran lo que mucha gente confundió con naves alienígenas.
Recuerdo que la CIA estuvo en algunos de nuestros lanzamientos y fueron los que impulsaron esto. Los que preferían que se creyera que eran ovnis y que no se destaparan todos estos programas secretos. En 2013, 40 activistas, ex testigos militares y tertulianos de 10 países se reunieron en Washington para dar testimonio a excongresistas en el National Press Club. The CIA guy standing next to me says, "You're all sworn to secrecy." I started doing the walk around 360 of the object. Esta fue la primera vez en la historia que se presentaban al público tantos indicios a la vez. The evidence is overwhelming that Earth is being visited by intelligently controlled extraterrestrial spacecraft. I have lost faith in representative government. I truly think we're in gridlock, it doesn't work, and so we need to make a change. I think it's ignorant of any people not to seek out what we need to know to continue the universe. There's only one way to regain trust. Find and tell the truth. Jesse Marcel Jr. estaba entre los testigos. It tells us that we are not alone in the universe. As a matter of fact, there's other civilizations out there, and they're finding Earth-like planets around other star systems every day. Any civilization that develops into space travel has gone through a nuclear age, and we're still on the precipice of either surviving or not surviving ours, but it means that they did. And if they can do it, we can also survive our nuclear war-like tendencies. Hasta que murió en 2013, Jesse Marcel Jr. era el último hombre que tocó los restos del accidente de Roswell en 1947. Hoy en día, la comunidad científica sostiene que el incidente de Roswell es solo un mito. Si eso es cierto, ¿por qué sigue cautivando a tantos estadounidenses? Nos gusta creer en cosas emocionantes, en la idea de que hay seres ahí fuera. Puede que incluso aquí. Puede que incluso estén en nuestra órbita con tecnología furtiva y nos estén observando y vigilando. Todo eso suena muy convincente, pero cuando lo comprobamos realmente y resulta que no es cierto, es hora de pasar a otra cosa. 70 años después, esto es lo que sabemos con certeza. Mac Brazel descubrió unos restos en su campo y, tal como informó, no era un globo meteorológico. El gobierno encubrió la verdad para proteger el proyecto Mogul, una misión de espías de alto secreto y crucial para la seguridad nacional. Aquello provocó cierta confusión, porque nadie fuera del proyecto Mogul había visto antes un globo de esas características. Los militares de la zona probablemente reaccionaron de manera exagerada, ya que desconocían cuánto de sensible era el proyecto o el material en cuestión. El campo aéreo de Wright-Patterson sigue siendo una base militar de alto secreto que analiza artefactos voladores, pero solo los que proceden de otros países, no los extraterrestres. Los creyentes en los ovnis aseguran que el proyecto Mogul es una farsa. Actualmente la confianza pública en el gobierno roza mínimos históricos. Solo el 20% de los estadounidenses confía en que el gobierno de Estados Unidos haga lo correcto. Algunos siguen convencidos de que en algún lugar bajo llave hay un expediente secreto que cuenta una historia increíble sobre naves espaciales alienígenas que viajaron por la galaxia para salvar a la humanidad y acabaron estrellándose en el desierto de Roswell. Se niegan a aceptar que con lo que Mac Brazel se topó eran solo los restos desintegrados de un proyecto militar de alto secreto parcialmente pegados con cinta adhesiva. Quizá la verdadera conspiración de Roswell sea que tantas personas hayan sido engañadas durante tanto tiempo por algo que no será más que una nota en los libros de historia.